Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La bomba. La noticia del día, de la semana, quizás del mes. La impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor de telenovela, nos han dado una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Y no me refiero a una nueva serie, un nuevo proyecto, algo mucho más personal, mucho más sorprendente. Hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles de esta noticia bomba. Vamos a analizarla desde todos los ángulos posibles. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo se sienten los fans? ¿Qué significa para ellos, para sus carreras, para el futuro de ambos? Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión. Porque, ¿qué sería de este canal sin un buen debate? Así que prepárense para un viaje lleno de emoción, de especulaciones y de mucho chisme. Y recuerden, antes de que empecemos a desglosar todo esto, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos lo último del mundo del espectáculo, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Ahora sí, a darle. Ok, vamos a ponernos en contexto. Para los que no estén tan familiarizados con este mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Ambos son actores talentosos, guapos y con una química en pantalla que incendiaba las pantallas. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, que para los que no la vieron, les recomiendo muchísimo. Es una serie romántica, llena de drama, comedia, y con una historia que te engancha desde el primer episodio. En Love is in the Air, Hande interpretaba a Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura soñadora que ve truncados sus estudios por un problema económico. Kerem, por su parte, era Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso, frío y calculador que, por ciertas circunstancias, termina fingiendo un noviazgo con Eda. Y ya saben cómo son estas historias, del fingimiento al amor verdadero, hay un paso. La serie fue un éxito rotundo. En Turquía, por supuesto, pero también en muchísimos países del mundo, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica y España. Y el éxito de la serie no solo se tradujo en ratings altísimos, sino también en el nacimiento de una de las parejas más queridas del momento. Porque la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular rápidamente y las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, besándose, disfrutando de su tiempo libre, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Y claro, el mundo enloqueció. Los fans estaban extasiados. La pareja Hande y Kerem, Han, que como les llamaban, se convirtió en un fenómeno. Eran el ejemplo perfecto de cómo el amor de ficción puede volverse realidad. Sus redes sociales explotaban con comentarios, fotos, vídeos editados, todo el mundo quería saberlo todo sobre ellos. Y así, la historia de amor de Hande y Kerem se convirtió en una de las más seguidas del mundo del entretenimiento. Compartieron momentos increíbles. Viajes románticos, eventos importantes, declaraciones de amor, todo era perfecto. Parecía que habían encontrado la felicidad, y que su amor, como en la serie, era para siempre. Pero como en toda historia, nada es perfecto. Y aquí es donde entramos en la noticia bomba. Porque lamentablemente el 17 de agosto de 2025, la noticia que sacudió al mundo entero fue su separación. La noticia, como es lógico, cayó como un balde de agua fría sobre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de decepción. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Eran las preguntas que todos nos hacíamos. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos de esta separación? Y sobre todo, ¿cómo se enteró el mundo? Bien, según las fuentes, que como siempre son un poco confusas y contradictorias, la ruptura se produjo de manera no tan repentina. Al parecer, llevaban un tiempo con problemas. Discusiones, desacuerdos y sobre todo, un distanciamiento. Las largas horas de trabajo, los proyectos separados, la presión mediática, todo esto, poco a poco, fue desgastando la relación.
¿Pero qué fue lo que detonó la bomba? Pues, según algunas fuentes, una infidelidad. Sí, amigos, una infidelidad. Rumores apuntan a que Kerem tuvo un acercamiento especial con otra actriz, durante el rodaje de una película. Otras fuentes, sin embargo, niegan rotundamente esta versión, y afirman que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables, a un desgaste natural de la relación, y a la dificultad de tener una relación a distancia, con sus agendas tan apretadas. ¿Y cómo se enteró el mundo? Pues por supuesto a través de las redes sociales. Un comunicado oficial, un post en Instagram, una historia en Twitter, nada de eso. La noticia, como muchas otras, se filtró a través de un paparazzi. Un paparazzi que al parecer los fotografió discutiendo en un restaurante en un ambiente tenso con lágrimas de por medio. Las fotos que se hicieron virales en cuestión de minutos fueron la confirmación de lo que muchos temían: la pareja Han que había terminado. La reacción de los fans, como ya les dije, fue de shock. Muchos no se lo podían creer. Otros, más realistas, ya veían venir la ruptura, y se lo tomaron con más calma. Lo cierto es que la separación de Hande y Kerem fue y sigue siendo un tema de conversación en el mundo entero. ¿Pero qué significa esto para ellos? ¿Cómo afectará a sus carreras? ¿Y qué podemos esperar del futuro? En cuanto a sus carreras, es evidente que la separación les afectará, aunque de forma positiva. Han ganado mucha popularidad y ahora están solos. Ahora, cada uno de ellos podrá enfocarse en sus carreras. Hande, que ya es una actriz muy consolidada, seguramente seguirá recibiendo ofertas de trabajo. Kerem, por su parte, también tiene una carrera prometedora, y seguro que pronto lo veremos en nuevos proyectos. La soltería les abrirá puertas, pero también los expondrá a la crítica, a los rumores y a la especulación. En cuanto al futuro, nadie sabe qué pasará. Podrían volver a enamorarse, rehacer sus vidas, y encontrar la felicidad por separado. O quién sabe, podrían darse una segunda oportunidad y volver a estar juntos. El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem nos ha enseñado una lección importante. Que a veces el amor de ficción puede convertirse en realidad, pero que incluso el amor más intenso puede terminar. Y que en la vida, como en las telenovelas, hay que estar preparados para todo. ¿Y ahora, qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta separación? ¿Cómo afectará sus carreras y sus vidas personales? En primer lugar, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos, con problemas, con una vida privada. Y que aunque sean famosos, merecen respeto. Debemos evitar los juicios, los rumores malintencionados, y centrarnos en su trabajo, en sus proyectos y en su bienestar. En segundo lugar, es importante entender que las relaciones, por más bonitas que parezcan, pueden ser complicadas. Y que a veces, por muchas ganas que le pongamos, no funcionan. No hay que culpar a nadie ni buscar culpables. Simplemente hay que aceptar que las cosas cambian y que a veces, lo mejor es seguir caminos separados. En tercer lugar, creo que la separación de Hande y Kerem nos demuestra, una vez más, el poder de los medios de comunicación y de las redes sociales. Como una noticia, un rumor, una foto puede cambiar la vida de una persona en cuestión de minutos. Y como en este mundo, la privacidad es un lujo cada vez más difícil de mantener. Y por último, creo que esta separación nos enseña a ser más empáticos, más comprensivos, y a respetar las decisiones de los demás. A no juzgar, a no especular, y a desearle lo mejor a Hande y Kerem, tanto en lo personal como en lo profesional. Así que amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de esta impactante noticia. Sé que es un tema sensible y que muchos de ustedes se sienten decepcionados. Pero como siempre espero que este vídeo les haya servido para entender mejor lo que está pasando, para reflexionar sobre la situación, y para mantener una actitud positiva y constructiva. Y ahora, para concluir, me gustaría resumir los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la noticia bomba de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los posibles motivos de la ruptura, los rumores y las reacciones de los fans. Hemos discutido el impacto en sus carreras y las lecciones que podemos aprender de todo esto. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Están de acuerdo con lo que he dicho?
¿Tienen alguna otra información? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos porque muy pronto tendremos más noticias, más análisis, y más chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.